bendecidos con toda bendición. En esta mañana les doy una cordial y bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Gracias a Dios por estar con ustedes otra vez más y poderles saludar y poderlos también ayudarlos en el sentido espiritual, porque aquí nosotros estamos llevando la palabra con grande conocimiento espiritual. Como dije en un video, lo que yo tengo o el conocimiento que tengo no es de la noche a la mañana. A mí me ha costado mucho tiempo. He pasado por religiones, por sectas, por denominaciones, hasta que un día escuché la voz que me dijo: tú eres Enoch. Yo soy el Enoch. Y así en muchas partes del mundo ya hay bendecidos, hay hermanos que ya saben su nombre celestial. Entonces Dios le da, o el ángel le da ese nombre cuando la persona ya va madurando y poniendo ese conocimiento, esa ciencia ya haciéndola saber al mundo también. Y lo que dije un día, yo por ejemplo predico la palabra como Enoch, pero no me inmiscuyo con ninguna religión, ni me mezclo con ninguna religión. Yo predico la palabra como Enoch, pero siempre basado en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo fue escogido para nosotros, los gentiles. Entonces, ustedes saben muy bien que el apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pero él no sabía que él era un escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, de ahí usted vaya sacando la conclusión. No sigo el evangelio de Pedro, ni el de Santiago, ni el de Juan, ni lo que está en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero sin embargo, a veces nosotros tomamos o recabamos ciertas lecturas de ahí para poder dar un énfasis a la palabra, acompañado con lo que dice el apóstol Pablo en todas las escrituras. Porque el apóstol Pablo le exhortó a Timoteo de que se cuide y se guarde sobre todo de la circuncisión. ¿Y cuáles eran de los de la circuncisión? Era Pedro, el primerito, Juan, Santiago, Judas. Ellos eran los principales de la circuncisión, y el apóstol Pablo le hace una recomienda a Timoteo o a Tito. Por ejemplo, Tito 1:10 usted lea, y ahí dice: cuídate sobre todo de ellos. Es que lo del apóstol Pablo, el evangelio que trajo el apóstol Pablo, es muy diferente a lo que nosotros hablamos. Y el evangelio del apóstol Pablo es gracia. El apóstol Pablo entendió que es gracia. Y gracia es un don gratuito de Dios. Por eso la escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo también en los videos pasados les he hablado de las maldiciones, de la genética del pasado de nuestros padres, de nuestros ancestros, que tuvieron ellos una genética, y la herencia que nosotros recibimos desde nuestro padre Adán. Por eso la escritura dice: por cuantos todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, y por el pecado pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces dice también que por la venida de uno, Jesucristo, nosotros todos recibimos el don y la paz celestial, y la abundancia de fe, la abundancia de paz en el don de nosotros, en el don que nos dio nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a pagar todas las culpas por nosotros. Él vino incluso a enseñarnos, a perdonarnos. Dice, no le iba a leer acá, voy a leer una parte donde dice, donde Cristo les dijo a los discípulos que ellos les daba autoridad para que echen fuera a demonios así.
Pero también dijo, y yo les voy a dar poder para desatar en la tierra. Todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo. Esto significa todo el poder que Cristo tenía. Pero en Mateo nosotros vemos de que de lo que dice que Jesucristo reprendió la incredulidad de ellos porque no le habían creído. Vamos a ver Mateo al capítulo 16, dice: vinieron los fariseos a los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señal del cielo, mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir entre el respecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer un pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, ni de los 7 panes entre los 4.000? ¿Y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Figúrense como Cristo les iba hablando, cuando les hablaba de la levadura, fíjense, ni los apóstoles mismos le entendían. Dice que ellos porque se habían olvidado el pan de traer. Y no era eso. Cristo les estaba hablando de la levadura, o sea, de las religiones, de lo que ellos enseñan. A mí me preguntaba una bendecida y me decía: bueno, si usted está solo aquí en Macará, ¿por qué no se reúne con la religión de nosotros? Y otra bendecida de otra religión me dijo la misma cosa. Y yo le dije: no me puedo reunir. Y me decía: ¿y por qué? Entonces ahí fue cuando yo le dije: mire, porque ellos están escuchando los mensajes que yo estoy predicando, y esto ya se ha hecho una novedad, ya se ha regado aquí en Macará. Y ellos mismos me dicen: ¿cómo sabe usted o cómo enseña? Pero es que los profetas de Dios son así. ¿No dice la Escritura que Elías se enfrentaba 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera, y él estaba solito? Y a veces así le toca al hombre de Dios. Entonces yo le dije: no puedo llegar ahí, o no me puedo reunir, porque ustedes siguen los rudimentos. ¿Y qué son rudimentos? Dice. Fíjese que ellos no saben qué cosas son rudimentos. Y los rudimentos son todas las cosas que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:8, o también en Hebreos en el capítulo 6, verso 1 y 2, dice: dejar los viejos rudimentos de la doctrina de Cristo, de la imposición de manos, del bautismo, de arrepentimiento, de perdón de pecados, de obras muertas y del juicio final, de la resurrección. Todas esas cosas el apóstol Pablo ya lo tiene como rudimentario. Entonces figúrese, ahí usted entienda cómo nosotros podemos ahora predicar la palabra y conocer que Dios está con nosotros
o que Jesucristo está en nosotros, porque la Escritura lo dice. Pero el pueblo cristiano está esperando que venga Jesucristo así volando y diga: aquí estoy. Incluso ponen por ahí en el Facebook, yo veo que lo dibujan a Jesucristo y dice: ya está al venir Jesucristo. Y ellos se olvidan que Jesucristo está dentro de nosotros. Se olvidaron esas cosas. Pero yo quiero seguir leyendo más acá, donde dice la confesión de Pedro. No lo iba a leer eso, pero también habla del mensaje que yo iba a llevar en este día. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Miren, aquí hay una promesa que le hizo Dios, que le hizo el Señor Jesucristo a Pedro. Te daré las llaves del reino en primer lugar, y después dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero acá nosotros vemos otra promesa que le hace el Señor Jesucristo a Pedro mismo, porque Pedro era muy preguntón, pero eso nos vale para nosotros ahora, porque a veces la persona es bueno ser así, debe de preguntar. Cuando tiene alguna duda, cuando le quedó alguna inquietud, debe de preguntar. Yo tengo muchos bendecidos que me han llamado por teléfono o me han mandado mensajes en el WhatsApp o en el Facebook y me dicen: hermano, sobre todo los de Colombia, me dicen: el ángel Enoch. Dice: ¿por qué usted dice eso? Porque saben que van a recibir una respuesta que les va a complacer, se van a encontrar complacidos. Y aquí también dice, mire, dice que el apóstol Pedro le dice: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Dice, y Jesucristo le contestó, pero vamos a ver acá: por tanto, si tu hermano peca contra ti, y ve y repréndele estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si tú no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Miren cómo trataba, ahí quiero parar un poquito, cómo trataba el Señor Jesucristo a los gentiles. Fíjese, en otra parte, Jesucristo a los gentiles los trataba como perros. Por eso dice que la mujer Firocenicia llegó a pedirle que le sanara a su hija, y él dijo: no está bien echar el pan de los santos y darlo a los perros. Pero esta mujer le contestó y le dijo: Señor, hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesucristo le dijo: oh mujer, grande es tu fe, anda y hace como tú lo has dicho. Y dice que la niña, la hija de esta mujer, desde esa hora fue sanada. Porque basta es que Jesucristo diga una palabra y ya estaba. Pero también la fe de ella, miren, ella no le importó nada. Ella sabía que nos trataban como perros. Yo digo nos trataban porque nosotros también somos gentiles.
Pero el apóstol Pablo es escogido a los gentiles. Por eso en Lucas, cuando iba a venir Jesucristo, el ángel Gabriel le dijo a María: será luz para los gentiles. Entonces mire cómo sigue diciendo aquí. Dice: tenle por gentil y por publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Abba Padre. Entonces, ahí viene la pregunta: ¿qué es atar? A veces los evangélicos en esto sí lo estaban practicando, pero lo practicaban en sus religiones. Ahora nosotros lo estamos practicando, y yo lo estoy practicando aquí, como dije, no influenciado de religiones, ni con ese magnetismo que tienen las religiones. Ahora el evangelio que yo llevo es puro, porque en Corintios dice el apóstol Pablo que todo se va a hablar claramente las cosas acerca del Padre. Eso lo vamos a leer después. Pero que, miren, el mundo o nuestros padres, nuestros ancestros han estado plagados, hermanos, de estas cosas que siempre nos ha tenido aterrados al mundo, y los que nos tenía aterrados y con esas maldiciones y atados a esas cosas era el diablo, era el enemigo. Pero dice la Escritura que Dios para eso mandó a su Hijo, y lo voy a leer de nuevo. Está en Romanos el capítulo 5, el verso 16, dice: con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, el pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinaremos en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces a eso me refiero yo, que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Y cómo estaba condenado el mundo? Por ejemplo, con muchas enfermedades, maldiciones, pobreza, miseria, escasez, falta de dinero. Entonces yo en este momento voy a hacer una oración y voy a reprender, y los que están escuchando este video, los que están oyendo también lo pueden poner en práctica, e incluso yo declaro bendiciones para aquellos que escuchen este mensaje. Desato toda prosperidad, desato toda riqueza, todo el éxito, desato todo el bien para nuestras casas, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestros padres. Declaro que a mis hijos les vaya bien en sus negocios. Mi hijo Joel, él tiene un negocio, mi hija Esther igual, mi hija Sarita, que les vaya bien en sus negocios. Desato toda bendición para cada uno de ellos, así como Dios me la ha dado a mí. Soy bendecido con toda bendición, como dijo el apóstol Pablo a los Efesios. Ya estamos bendecidos, solamente faltaba en creer, y la fe que tenemos, hermanos. Por eso hay que ponerle fe que nosotros vamos a realizar. Por eso dice lo que había estado leyendo allá, que Jesucristo reprendió la falta de fe que había en los apóstoles. Ahora nosotros, por ejemplo, también podemos atar todo, y eso no es malo. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que estar ceñidos
nuestros lomos, revestidos del poder de Jesucristo para poder acechar todas las acechanzas del enemigo. Lo voy a estar leyendo también. Entonces, ato todo espíritu de enfermedad, ato todo espíritu de fiebre, todo espíritu de pobreza, todo espíritu de miseria, falta de dinero, ato toda envidia, toda borrachera, toda hechicería, toda maledicencia, todo amarre, todo engaño, lo ato y lo reprendo también. Y en ese nombre, utilizamos ese nombre, el nombre de Jesucristo. Y yo le he contado a usted muchas veces que yo en ese nombre he podido luchar, y es por eso que me atrevo en este video a enseñarles, porque tal vez algunos bendecidos, sobre todo de que creciendo en gracia, esto no lo estaban aceptando, porque claro que nosotros ya tenemos la salvación. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros somos salvos ya, somos bendecidos, somos justificados, somos santificados y somos perfectos, porque Dios nos hizo perfectos con una sola ofrenda. Hebreos 10:14, usted léalo, no lo estoy diciendo yo, porque por nuestros méritos, por nuestra justicia, por nuestra santidad, nosotros no podemos hacer nada. La santidad nos da Jesucristo mismo. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, el capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me ayudará a huir de este cuerpo de muerte? Lo que yo les había leído en Romanos, el capítulo 5, que después de que Adán pecó, todos pecaron y estaban destituidos. Entonces, ¿quién nos ayudó a librarnos de este cuerpo de muerte? Fue Jesucristo. Entonces, con eso, mire, nosotros atando todas estas cosas que nos han tenido las puertas cerradas, porque hay gente así en el mundo. Mire, a mí me decía un día un amigo, don Nelson, ¿qué será que yo cuando quiero hacer algo, como que alguien se interpone? Y le digo, ¿cómo qué? Pues me dice usted, le digo, ¿cómo? Dice, a veces yo quiero realizar un negocio y no lo puedo hacer. Se mete otro y yo me quedo así. Quiero sacar, dice, un dinero al banco y ya a mí me han dado para que saque todos los papeles, ya con todo, con garante, con todo. Y a la última hora se me queda, no lo puedo realizar. Ese es bendecidos cuando están las puertas cerradas. Y es que usted tiene que acumular fe acá en nuestra vida. Acá, conocer de Dios. Por eso dijo Cristo, lo que yo he estado leyendo, a ti te daré las llaves del reino. Dios nos ha dado a todos nosotros, porque el evangelio que está escrito, lo que habló con sus apóstoles, eso era un reflejo de lo que había de venir. O sea, lo que Dios nos habla ahora a nosotros también. Por eso Él dice que la gente va a decir que yo tuve hambre y no me diste de comer, yo tuve sed, no me diste de beber, tuve desnudo, no me vestiste, forastero fui y no me recogiste en casa, estuve enfermo en el hospital y no me llegaste a visitar, estuve en la cárcel, tampoco lo hiciste. Y dice que la gente le va a decir, ¿a dónde has estado, Señor, que nosotros no te hemos visto? No. Por eso yo le digo a usted, Cristo viene a través de sus hijos. Y en esos hijos que más lo necesitan, es que ahí está Cristo. No espere que Él venga por allá y venga con bombos y platillos y vestido de blanco en un caballo blanco diciendo aquí estoy. No es así, hermanos. Porque el mismo Cristo dice esto que yo les había dicho anteriormente. Y a veces nosotros, por ejemplo, no tenemos esa costumbre de ir a un hospital a ver a un enfermo. Porque también dice, estuve enfermo y no me visitaste. Pues el enfermo puede estar en la casa, pero si es su amigo, si usted sabe, bueno,
visítele. Y usted sabe que para visitarlo no hay que llegar las manos vacías. Esto aprendamos también. No podemos llegar las manos vacías cuando llegamos a visitarlo al enfermo, al que estaba en su casa o al que estaba en el hospital. Cuánto agradecen ellos porque, por ejemplo, que uno esté en el hospital. Yo me acuerdo porque yo cuando perdí mi mano y a mí me acogieron y me llevaron al hospital. En el hospital me habían puesto anestesia y yo no me acuerdo parte de la vida. Me pusieron a las 8 de la mañana, me desperté al otro día a las 4 de la mañana, imagínense. Y era un dolor tremendo porque dicen que cuando pasa la anestesia comienza a doler. Pero de ahí para allá ya caí en sí, ya sabía dónde estaba. Miren, y en el colegio ahí en Alamor, a mí me conocían los profesores, me conocían los estudiantes, porque yo me había salido del colegio. O sea, no es que yo me salí, sino que mi padre me sacó porque anteriormente no tenían la costumbre de ponerlos. Porque yo cuando pequeño, de 13 años, yo me boté de la casa y llegué a un familiar y ese familiar me pusieron al colegio. Y cuando ellos supieron que yo me había pasado ese accidente, mire, llegaron los profesores y los estudiantes, y eran cantidades. Y había un profesor que se me acercó y ya me puso un billetito en la mano. Y yo me sentía tan contento porque llegaban a visitarme. También familiares. Me comencé a recuperar pronto. O sea, si yo le explico esto es para darles testimonio que yo también estuve así mismo. Entonces, ¿cuánto agradece una persona cuando está hospitalizado? Cuando está en la clínica, cuando está en una casa asistencial. Pero la Escritura no dice solo eso, dice, estuve en la cárcel y no me visitaste. Nosotros hemos sabido que Jesucristo estaba en la cárcel, no, pero estaba a través de sus hijos. Porque ahí, mire, si Él dice estuve en la cárcel, a la cárcel ¿quién van? Los que transgredieron la ley, ¿no es cierto? Los que les pasó algo en la vida, tal vez violaron a alguna niña o robaron alguna cosa por ahí, o en contrabando, o hubo un crimen, pero sin embargo esa persona necesita que lo vaya a ver. Yo no pensaba hablar esto, bendecidos, pero mire, así sale la palabra, así sale, porque Cristo es el que a nosotros nos da esa abundancia de ese conocimiento. Aquí en el verso 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Justos, por eso yo le había dicho que nosotros ya somos justos también, justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios, dice. O sea, cuando nosotros llegamos a conocer el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia, estamos llegando a tener esa justificación de lo que dice su divina palabra, el apóstol Pablo. Pero también acá en Efesios, siempre a mí me gusta leer estas partes porque a veces la gente lo han tenido enseñado de que porque Cristo dijo que con la muerte del Señor Jesucristo había destruido a quien que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y se olvidan totalmente. Y es así cuando viene el diablo y se los agarra y los coge. Nosotros no, porque sabemos que
no porque sabemos que el diablo fue destruido tenemos que descuidarnos, porque él mismo dice que nosotros debemos estar preparados. Aquí dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, de la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Miren lo que dice aquí, ni deis lugar al diablo. O sea que entonces todavía tenemos lucha. Dice acá en el capítulo 6, dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que yo les había anteriormente indicado de que nosotros incluso no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que reinan, o sea, que vienen de allá, del cosmos, del macrocosmos, donde hay los planetas que muchas de las veces se ponen en contra. En el Salmo 121 dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Es bueno para nosotros cuando comenzamos a iniciar algún plan, alguna idea o pensamiento que nosotros tengamos cuando la luna está nueva, porque esos días es que nosotros vamos a surgir, nuestra palabra va a crear, nuestros planes, lo que nosotros hemos determinado va a crear. Pero cuando ya la luna se pone llena, hay veces que se pone en contra. Entonces yo también había indicado ahí que nosotros podemos vencer ahí con el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así está escrito en Filipenses. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual fue en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Abba Padre. Entonces ahí cuando nosotros tenemos el agarre, ese poder, esa fuerza para que el demonio se retire, es ahí, bendecido. Entonces, lo que yo les había traído y esta enseñanza donde dice, todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo, es una verdad, bendecido. Esa es una verdad. Cuando yo veo algo malo que se me cruza por ahí, yo enseguida comienzo a atarlo. Mire, dice que en el tiempo del apóstol Pablo, él iba predicando el evangelio y salió por ahí una niña con espíritu de adivinación, y esa niña comenzó a gritar y decir, este es el Hijo de Dios, este es enviado por Dios. Y dice que el apóstol Pablo se regresó y reprendió al demonio de la adivinación. Entonces es igualito que nosotros lo podemos hacer, bendecido. Yo he tenido que cortar, porque a veces la gente habla. Un día yo llevé a una amiga a la casa, y en lo que llegamos a la casa, pues, y ahí yo vivo solo, dijo, ¿y a vos no te da miedo? Algún día pueden venir la gente y matarte aquí.
Yo enseguida le dije, ¿sabes qué? Si has venido aquí a esta casa no me pronuncies palabras, y no las recibo tampoco. Y me decía, ¿y por qué dices no las recibo? Es que tú me estás diciendo que me van a venir a matarme, y yo no lo recibo a eso. Ella se quedó pensando y dijo, bueno, ¿y cómo es esto? Es la misma mujer que le decía, le había dicho a un amigo que yo soy brujo. Oye, Julano, si le decía que no te has dado cuenta que Nelson es brujo. pero yo no soy brujo de los hombres, yo soy brujo de Dios. El apóstol Pablo se reía y decía, si estamos locos para Cristo. No, hermanos, no soy ningún brujo, pero sí tengo ese poder, esa fuerza, porque dice el apóstol Pablo que el evangelio de Dios es poder para salvación, y dice que Él nos ha dado poder a nosotros, esa fuerza, ese carácter de poder vencer todo espíritu malo, toda hechicería, como dije anteriormente, toda brujería, porque nos enfrentamos ante brujos que comienzan a mentar nuestros nombres y a darnos maldiciones, y no van a poder, porque nosotros tenemos acá a Jesucristo. Por eso Él dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso es malo, bendecidos, es malo consultar a los brujos, a los hechiceros, a esos que tienen las cartas, a esos adivinos. No está consultando ahí, porque ahí más bien le viene maldición. Miren, yo una vez, yo era pastor evangélico en un lugar donde me habían colocado ahí, y ahí en ese pueblo había un señor que era, se hizo bien amigo conmigo, yo le caí bien en la conversación, y me invitaba a la casa, incluso la mujer de él, los hijos comenzaron a llegar al culto. Pero un buen día había traído uno de esos, ellos decían médicos, pero esos médicos hacían todas estas clases de cosas, y dice que es que le sacaba adelante en una sábana las personas que ellos querían que lo saquen, y también me habían sacado a mí ahí. Entonces ellos, como ya me conocían, dicen, este es el pastor de la... ¿Y sabe qué le había dicho el brujo? Sabe, yo con ese señor no me meto, no puedo hacer nada con ese señor. Claro, pues, si yo tengo a Jesucristo que está dentro de mí. La Escritura dice que con Cristo somos más que vencedores. Y es más, todavía este bendecido después me contó. Y es cuando ellos llegaron a tener más confianza conmigo. Y miren, ellos un buen tiempo ya habían sido hermanos, se habían salido, ya no es que llegaban a la iglesia, pero cuando yo llegué ahí, comenzaron a llegar, y hasta él también llegaba. Y más bien este brujo me sirvió a mí como de bendición, porque eran unos hermanos tan lindos, tan buenos. Oiga, es un lugar que es bien seco, pero ahí había un río, pero ese río en el verano se seca, pero queda en las playas, así, unos playones, donde ellos lo cercaban, oiga, y ellos sacaban col, lechuga, culantro, o sea, todas estas verduras fresquitas del día, camote, cebolla, ajo, todo tenían ahí. Oiga, y mi señora, yo en ese tiempo todavía estaba con mi esposa, ella se encontraba bien contenta, dice, mira, todo lo que nos necesitamos aquí está. Claro, pues, si ahí estaba un hijo de Dios, ahí estaba el no. Por eso yo le digo a la gente que yo desde chiquito notaba que alguien me cuidaba, que alguien, y si se quería meter conmigo, también yo veía eso, le ponía las manos enseguida, y yo decía, ¿y cómo así le pasa? Figúrense, una vez yo llegué en una casa, y ahí hablé la palabra de Dios, y oiga, y me recibieron tan bonito, me apreciaron, me soplaban el banco para que me siente.
y les quería ir en otro día, un día sábado. Y en esos días va uno de esos que ya me conocía que yo soy predicador y él también se la daba que era predicador. Va en esos días y es que le dice, ese señor, acá tienen una palabra de decir maricón. Así es que les había dicho. Él es homosexual, sin ser homosexual. Bueno, y si hubiera sido, se lo ha dejado. Pero gracias a Dios nada de eso. Porque el que fue homosexual tiene que dejar de ser homosexual. La que fue lesbiana tiene que dejar de ser lesbiana. El que fue ladrón tiene que dejar de ser ladrón. El que fue violador tiene que dejar de ser violador. El que fue criminal tiene que dejar de ser criminal. El que fue mentiroso tiene que dejar la mentira. Y cuando yo fui, ya no me apreciaron bonito, me tenían algo así como un pudor. Y bueno, yo me di cuenta y agarré y me regresé, pero yo fui con otro hermano también. Y el hermano dice, ¿y qué pasaría? Dice que no han cambiado totalmente. Y había sido que este otro señor había ido con esa mentira. Oiga, pero era algo así real. En la misma semana cae con una enfermedad. Y lo llevan a Loja y después queda tullido, después quedó en silla de ruedas. Yo lo encontré así al buen tiempo, porque él sabía que yo predicaba la palabra y yo llevaba la palabra. Y me encuentro, pero lo encuentro así andando con muletos. Y no solamente eso, sino que pedía caridad por ahí a la gente. Miren, de esa manera, y yo he visto como 3 casos, no solo es. Y también gente que lo ha pagado con la muerte por meterse con Enoc. Yo lo vengo contando siempre. Por eso es lo que yo le advierto a la gente, le diga, no se meta conmigo, porque mi ángel es fuerte. El que me cuida es fuerte. No, hermano, no es que yo lo estoy amenazando ni nada, sino que las cosas son así, o sea, no se meta con un hijo de Dios. Miren, esta mujer que se metía haciéndolo quedar mal al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo se regresó y lo reprendió al demonio. También la escritura cuenta que había unos falsos profetas que eran de Bar Jesús, algo así, y quisieron echar al demonio afuera en el nombre de Jesús. Dice que los demonios se levantaron y los dejaron hasta medios muertos, medios desnudos, porque ellos dijeron, a Pablo conocemos y sé quién es Pablo, pero tú quién eres. Es que el demonio mismo conoce. Por eso cuando estaba Jesucristo predicando el evangelio, dice que vino un endemoniado y le dijo, tú eres el santo de Dios, porque Jesucristo le decía, cállate. Y dice, no nos atormentes, sino que danos permiso para ir. Había un hato de cerdos al lado, y Jesucristo les dio permiso para que vayan al hato de cerdos. Y Jesucristo le preguntó y le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Dice que el hato de cerdo eran más de 2000 cerdos. Y cuando Cristo les dio permiso para que vayan al hato de cerdos, estos cerdos se alocaron y comenzaron a correr y cayeron en el barranco, cayeron al mar y se ahogaron todos. Entonces ahí esa palabra que ellos dijeron, Legión me llamo, porque eran más de 2000 demonios, y Jesucristo los reprendió. Ellos dijeron, el Santo de Israel. Ellos conocen, hermano, y conocen cuando Jesucristo está dentro de nosotros. Ya no se pueden meter. Tenemos toda la autoridad, y la autoridad está aquí en nuestra boca, en nuestra lengua, en nuestros labios, utilizar el nombre de Yeshua.
El nombre de Jesús. Bueno, bendecidos. Este es el mensaje que yo he traído en esta mañana. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso, bendecido.